Auspician este video Karina Soldano, productora asesora de seguros. Teléfono 341 65 64 586. Doctor Alejandro Sevillano, abogado laboralista, indemnizaciones, despidos, accidentes y o enfermedades laborales. Trabajo en negro. Balcarce 1781. Celular 341 3 806 949 Rosario. Sabemos cómo cuidar. Usted nos importa. ADM, acompañamiento de adultos mayores, planes mensuales, domiciliarios, enfermería, traslados. Calle Italia 1276, teléfono 341 3 196 359 y 341 2 399 516. ADM, acompañamiento de adultos mayores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Abogados Online, un nuevo video. Hoy para hablar de lavado de dinero, y para esto estoy con la doctora Antonella Travesaro. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, hoy nos vamos a dedicar a explicar de qué se trata esto del lavado de dinero, lavado de activos, algo de lo cual se habla mucho en los medios, en las disputas políticas, a veces las acusaciones van y vienen, pero para que la gente pueda entender un poco mejor de qué se trata esto, vamos a desarrollarlo. Sí, bueno, para empezar a hablar de esto me gustaría, como siempre hacemos, empezar con una definición de lo que es el lavado de activos. Es un delito mediante el cual los bienes provenientes de un ilícito son integrados en el sistema económico formal a través de diversos mecanismos que le dan apariencia de haber sido obtenidos legalmente. Generalmente se habla de que la principal base de este delito de lavado de activos es el narcotráfico, pero en realidad tenemos otros delitos como pueden ser la trata de personas, las redes de prostitución, el tráfico de armas, el cohecho, fraude, es decir, todos estos delitos que generan ganancias y beneficios inimaginables, o sea, mucho dinero, y tratan de ser justamente blanqueados y tratan de legitimarlos en el mercado formal. Cuando hablamos de lavado de dinero es lo mismo que hablar de lavado de activos, de blanqueo de capitales, de blanqueo de bienes, reciclaje de dinero, es decir, es la misma terminología que se utiliza como sinónimo para hablar de este delito. Bueno, vamos a ver cómo está regulado este delito en el Código Penal. Bueno, primero aclararte obviamente que esto es un tema muy complejo que da discusiones muchísimas de todos lados. Hoy vamos a tratar de ver un pantallazo general, algo que la gente pueda entender, pero bueno, es un delito que tiene una amplia discusión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. En el Código Penal actualmente este delito está regulado en el artículo 303 del Código Penal y se lo incorporó en forma autónoma dentro del título Delitos contra el orden económico y financiero, es decir, que el bien jurídico tutelado acá es justamente el orden económico y financiero. Pero hasta no hace mucho, hasta el año 2011, este delito no era autónomo, sino que estaba incorporado en el artículo 278 del Código Penal como una especie de encubrimiento agravado. Es decir, era un encubrimiento agravado y no un delito autónomo como lo es hoy. Este cambio se da por la sanción de la ley 26.683, que en el año 2011 entonces introduce este artículo 303 y siguientes en el Código Penal. La acción típica es poner justamente en circulación estos bienes producto de un ilícito y la pena básica que tiene este delito es de 3 a 10 años de prisión. Además, el tipo penal exige que esos bienes tengan un valor superior a los 300.000 pesos en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. También tenemos un supuesto donde se agrava la sanción para los casos de habitualidad o de que estemos hablando de personas que integran una banda o una asociación destinada a cometer este tipo de delitos, o también para el caso de que sean los autores de estos delitos funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Y también el artículo 304 prevé una sanción para las personas jurídicas o de existencia ideal que hayan sido utilizadas para llevar a cabo las maniobras de lavado. Cuando hablamos de personas jurídicas estamos hablando de una empresa, por ejemplo, en donde no se le va a aplicar una pena de prisión, pero sí, por ejemplo, se le puede aplicar multa, inhabilitación, se le puede cancelar la personería jurídica, se le puede suspender beneficios del Estado, concursos, licitaciones.
Esto también está previsto en la ley, en el artículo, como te dije, 304. ¿Qué pasa con los bienes fruto de estas actividades ilícitas? ¿Quedan incautados? ¿Cómo se maneja la justicia con esto? Bueno, con respecto a los bienes, acá hay una excepción a la regla general. Sabemos que un bien solamente se puede decomisar una vez que haya una sentencia. Acá, en este caso del lavado de activos, el juez puede autorizar desde los inicios de la investigación autorizar el decomiso de estos bienes. Y podría, sin haber sentencia, autorizarla también sin sentencia firme en el caso de que el imputado haya reconocido la ilicitud o en el caso de que no se lo pueda juzgar por fallecimiento, por extinción de la acción penal, por fuga, o como te dije, porque el propio imputado haya reconocido en el transcurso de la investigación que esos bienes realmente eran ilícitos. Pero todo lo que tenga que ver para pedir la restitución de los bienes se va a tramitar vía civil o vía administrativa correspondiente. Hablamos de bienes obtenidos de manera ilícita, o sea que existe un delito precedente. ¿Qué establece la ley con respecto a estos delitos? Bueno, de la propia definición que antes hablamos, acá lo que está prohibido es ingresar en el sistema económico un bien proveniente de un ilícito, es decir que acá, antes del lavado de activos, tenemos un ilícito precedente. Ese ilícito precedente, la ley no menciona qué tipo de delito tiene que ser, no habla de un delito específico, por eso la jurisprudencia ha dado diversas pautas, y es que para acreditar el delito precedente y su enlace con el lavado, la prueba de indicios o presunciones es especialmente idónea y útil. Por ejemplo, se estableció que como un indicio de particular significación probatoria es la comprobación de que los acusados registraran movimientos patrimoniales injustificados o que carezcan de una actividad comercial o profesional lícita que justifique tal giro patrimonial y que posean, por ejemplo, vínculos o conexiones con actividades ilícitas o con personas o grupos que llevan a cabo tales actividades. Hay justamente un debate en torno a cuál es la certeza que tiene que haber en ese delito precedente, si necesitamos que ese delito precedente tenga una sentencia firme o no. Y en realidad lo que ha dicho la jurisprudencia es que no, con el mero indicio o presunción alcanza. En suma, es decir, que la participación del imputado en ese ilícito anterior solo deberá probarse de manera indiciaria. Por ejemplo, si a mí me están investigando a nivel federal por un comercio de drogas y yo con el producido de esa venta de droga compro departamentos en Puerto Norte y no puedo justificar de dónde saqué ese dinero, probablemente me puedan investigar por el delito de lavado de activos, por más que no tenga yo una sentencia firme en el comercio de droga en la justicia federal, por ejemplo. Ese sería un ejemplo para que se pueda llegar a entender este tipo de delitos. ¿Y cómo es la competencia de este tipo de delitos? ¿Es provincial, federal? Nosotros tenemos una competencia ordinaria y una excepcional. La Constitución Nacional establece expresamente qué causas van a quedar bajo la órbita de la justicia federal, que la justicia federal es extraordinaria, excepcional, restrictiva, es decir, que en principio todo tiene que tramitar en la justicia ordinaria y determinados casos excepcionales en la justicia federal. En razón de la materia, por ejemplo, vamos a tener competencia federal cuando estemos hablando de una norma que afecte un interés nacional. Pero bueno, en este caso del lavado de activos tenemos jurisprudencia de ambos lados. Hay fallos que dicen que el lavado de activos tiene que ser investigado por la justicia provincial ordinaria y otros que dicen que tiene que ser investigado por la justicia federal. Esto incluso podemos ver una especie de división con esto que yo antes te comentaba. Antes del 2011 no existía el lavado de activos como delito autónomo y después del 2011 por el artículo 303 sí. Sin embargo, la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se mantuvo en la mayor parte de los casos estableciendo que la competencia es ordinaria, es decir, de la justicia provincial. Nosotros tenemos en Rosario, yo actualmente estoy trabajando en una causa bastante conocida, es lo que se conoce como megacausa inmobiliaria, donde hay escribanos, abogados, empresarios, imputados, una causa que tuvo sus inicios en el año 2016, y acá la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe entendió que la justicia ordinaria, es decir, la justicia provincial, en este caso los tribunales de Sarmiento y Virasoro, son competentes para intervenir en este delito de lavado de activos. Sin embargo, varias defensas hemos planteado un conflicto de competencia entre la justicia provincial y la federal, y a la fecha hay un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se tiene que terminar de expedir si realmente esta investigación en particular, la de la mega causa, tiene que ser tramitada en la justicia provincial o no. Incluso acá tuvimos un fallo del juez federal Vera Barros,
que él entendió que esta causa en concreto no era lavado de activos, sino que eran meras estafas. Y por ese motivo no tenía que ser investigado en la justicia federal. No porque el lavado de activos no se tenga que investigar en la justicia federal, sino porque esta causa en concreto no era lavado de activos y era estafa. Bueno, este caso concreto tenía previsto iniciarse el debate, o sea, el juicio oral y público en septiembre de este año. Probablemente hemos recibido unas notificaciones que el juicio va a pasarse para marzo del año que viene. Son delitos a veces complejos a la hora de probarlos y poder establecer una sentencia, ¿verdad? Siempre lo que ocurre acá es muy difícil probar estos delitos. Para empezar y para una pequeña imputación o hasta una acusación podemos llegar, pero después para una condena tiene que haber, ya te digo, elementos serios que indiquen certeza, porque ante la mínima duda, la duda siempre juega a favor del imputado y ante la duda procede una absolución. Pero sí podríamos quizás, empezando a desentrañar ciertas actitudes sospechosas, a lo mejor llegar a una red de narcotráfico, lo cual no es poca cosa. Claro, sí, pero como te digo, van a ir por caminos separados, probablemente por dos justicias separadas. Una va a investigar el comercio de estupefacientes y la otra el lavado de activos. Pero no será necesario, por ejemplo, para investigar el lavado de activos, que exista una condena firme como narcotráfico, sino que con las meras presunciones podrían llegar a imputar, pero bueno, después el camino es mucho más largo para llegar a una sentencia. Y las penas que tienen este delito, la pena mínima de la figura básica es 3 años. O sea que en principio, si la persona, por ejemplo, no tiene antecedentes, procedería incluso, en el caso de 3 años, una condena condicional. ¿Qué pasa con los casos que se caracterizan como enriquecimiento ilícito? ¿Pueden tener alguna relación con el delito de lavado? No, el enriquecimiento ilícito es otro tipo de delito. Al igual que lo era, por ejemplo, el encubrimiento. Ya te digo, antes el lavado de activos era como una especie de encubrimiento agravado. Hoy ya no. Todos esos son todos delitos diferentes que cada uno tiene su propia tipicidad, sus propios requisitos y afectan bienes jurídicos distintos también. ¿Pero el que lava dinero no se enriquece ilícitamente? Sí, el enriquecimiento ilícito en realidad está previsto en otro artículo, que es el 268, y se refiere a los funcionarios públicos, es decir, personas que puedan enriquecerse con objetos, cosas, bienes, sin causa, pero es distinta la tipicidad al delito que hoy estamos tratando acá, que es el lavado de activos. Ahora, pero un funcionario público también puede llegar a lavar activos. También, sí, en ese caso sería un agravante, no sería la figura básica de 3 años, sino que incrementaría la pena en 1/3. Si es funcionario público en ejercicio de funciones, no va a ir la figura básica de lavado, sino va a ser agravada. Como mensaje final para cerrar, ¿cómo está la justicia argentina con respecto a los casos de lavados de activos? ¿Se avanza? Mira, estos delitos, por ser contra el orden económico, generalmente hay muy pocas condenas por lavado de activos. Son delitos que muy, muy complejos, muy difíciles de investigar, que generan un trabajo muy arduo por parte de la Fiscalía y bueno, como te digo, son delitos muy difíciles de probar y muchas veces no se puede llegar a probar el lavado de activos y hay un cambio de calificación que pueden llegar a ser otro tipo de delitos, como en este caso que te digo que estamos trabajando, el de la mega estafa, mega causa inmobiliaria, que en realidad yo veo que son a lo sumo y estafa, no hay ni asociación ilícita ni lavado de activos. Son otros delitos mucho menores que no llegarían a ser este que hoy estamos tratando. Y le recordamos a la gente que ahora todo tu trabajo lo desarrollás también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, nos hemos ampliado, estamos trabajando ahora, además de Santa Fe y además de materia federal a nivel de todo el país, en la provincia de Buenos Aires. Todo lo que sea provincia de Buenos Aires, San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Junín, Mar del Plata, todo lo que sea provincia, también estamos ofreciendo defensas penales. Así que bueno, le decimos a toda la audiencia que nos pueden contactar al 3413-796512. En Rosario la dirección es Balcarce 1781 y estamos gestionando para viajar una vez por semana a San Nicolás. Que después le vamos a estar informando también la dirección para que todos los que sean de la zona también se puedan acercar. Bueno, muchas gracias Antonella, hasta aquí llegamos en este nuevo video de Abogados Online. Aquí al lado aparecen todos los datos de la doctora Travesaro para los que quieran comunicarse con ella. Les recuerdo que a partir de ahora su trabajo lo desarrolla también en toda la provincia de Buenos Aires, así que bueno, pueden enviarle un WhatsApp y consultar cualquier inquietud. Y con respecto a ustedes que nos siguen habitualmente en este espacio, ya sea en Facebook o en YouTube, no dejen de suscribirse, activar la campanita, compartirlo, comentar. Todo esto nos ayuda a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.
Aprende Taekwondo con Ciro Travesaro, tercer dan de Taekwondo ITF, los martes y jueves de 17 a 18 horas en calle Mateu 724, teléfono 341 5 015 772.